Hola, soy Concha Perea y este es el segundo vídeo de literatura fantástica de Factoría de Autores. Tengo que agradeceros que dejaréis tantos comentarios en el vídeo anterior y tengo que deciros que me estáis dando un material muy bueno y que seguramente me planteo hacer una sección fija para contestar a todas vuestras preguntas. Quiero recordaros que durante este mes los comentarios que colguéis en los vídeos entrarán a formar parte de un sorteo en el cual los premios serán un curso gratuito en nuestro taller de verano de literatura fantástica que va de julio a septiembre y un lote de libros con algún regalito extra secreto que todavía no quiero decir nada, pero que esta semana empezaré a dar pistas por el Twitter de Factoría de Autores. Así que estad pendientes, seguid comentando y cuantos más comentarios tengamos, más posibilidades tendréis de ganar. La verdad es que me he encontrado muy contento, muchas preguntas muy interesantes y me ha costado bastante trabajo. O sea, yo era como una niña con juguetes nuevos. ¡Ah, cuántas preguntas! ¡Oh, cómo me mola esta! Y esta también es buena. Ha sido muy interesante leeros, ha sido muy chulo ver qué dudas tenéis, qué cosas os interesan de la literatura fantástica. Me parece estupendo que seáis tan participativos, estoy subidón, que la verdad es que estoy muy contenta y me he decidido hablar de este tema única y simplemente porque es la pregunta que más se ha repetido en el vídeo. Y la pregunta era cómo conseguir que mi personaje femenino no esté estereotipado o cómo poder romper los estereotipos de los personajes femeninos en la literatura fantástica. Me parece una pregunta muy interesante porque es verdad que dentro de la literatura fantástica los personajes femeninos suelen estar bastante estereotipados, quizás más que en otros géneros. Y no entiendo muy bien la razón, pero la verdad está ahí, ¿no? Entonces he decidido que este vídeo iba a tratar del género dentro del género. Y cuando se lo conté a la ardilla me preguntó: Concha, ¿eso quiere decir que en este vídeo vas a hablar de cosas feminazis? No, pequeña ardilla parlante, le contesté, porque las cosas feminazis, como las ardillas parlantes, solo existen en las mentes perturbadas de unos pocos. Así que no se trata de hacer un alegato feminista, que deberíamos, tendríamos y nunca habrá suficiente espacio para hablar de esas cosas. Pero estamos tratando de otra cosa, estamos hablando del estereotipo y de romper el estereotipo de género que muchas veces también afecta a los personajes masculinos. Quiero decir, si tu idea de literatura fantástica es que las mujeres tienen unos determinados roles y siempre deben estar en esos determinados roles, por ejemplo, las mujeres, sus papeles es el de la madre de, la novia de, la hechicera con poderes sanadores, la mujer sabia que te da pistas o la bruja malvada, en fin, este tipo de estereotipos, la princesa a la que hay que salvar. Si siempre tenemos este tipo de estereotipos, también tenemos un tipo de estereotipos masculinos, el héroe, el canalla, vamos a tener personajes masculinos que siempre van a estar obligados a ser guerreros, a ser hombres fuertes, y esto es malo porque empobrece completamente toda la narración. O sea, muchas veces empiezas a leer un libro y no es que el libro esté mal escrito, no es que la idea del base del libro sea mala, es que te da la sensación de que ya has leído esa historia miles de veces. Y muchas veces es porque los personajes, todos los personajes están estereotipados y están encapsulados en una serie de roles de género que son los que nosotros creemos que deben cumplir. Estamos escribiendo literatura fantástica. Deberíamos abrazarnos al lema de la emperatriz infantil y hacer con nuestras historias lo que nos diese la gana. Y no preocuparnos si el personaje es masculino o es femenino, porque creo que salvo en determinados casos que el personaje tenga que dar a luz o tenga que dar de mamar, no tendría por qué preocuparnos el sexo del personaje. Y como es literatura fantástica, siempre que lo expliques de una manera coherente y sea creíble, un hombre podría dar a luz. Incluso podrían dar el pecho, aunque a mí esa imagen ahora mismo, aunque solo sea porque yo también tengo mis prejuicios, me resulte un
poco bizarra. Pero oye, que todo el mundo tiene derecho y si ellos pudieran, os sería fantástico que lo hicieran. El caso es que, para que os deis cuenta de hasta qué punto el estereotipo afecta a los personajes femeninos, yo hace unos días encontré una lista que decía los 10 mejores personajes de ciencia ficción. De verdad, no sé quién narices hace este tipo de listas en internet. Las 10 mejores películas sobre cocina, los 10 libros que debes leer antes de morir, o los 10 libros que no debes leer ni aunque te mueras. No sé quién hace estas listas, pero la mayoría de las veces fallan más que una escopeta de caña, o por lo menos no suelen coincidir con mis gustos, o simplemente me parecen ridículas, ¿no? Pero sí hay unas listas que me gustan, las 10 tartas más bonitas que encontrarás en internet. De pasteles no me canso de ver listas, eso sí es verdad. El caso es que encontré la lista y me llamó mucho la atención, porque eran los 10 mejores personajes de ciencia ficción. Os voy a decir cuáles son y os voy a contar por qué me llaman la atención. Los personajes eran la teniente Ellen Ripley, sí, papel reciclado, cogido de un cuaderno viejo. Recordad que reciclar es muy importante y que soy pobre y no puedo andar por ahí gastando folio por una lista de 10 nombres. La lista empezaba con la teniente Ellen Ripley de Alien, Sarah Connor de Terminator, la doctora Susan Calvin de las historias de robot de Yo Robot, la capitana Turangalila de Futurama, Leia Organa de Star Wars, Sarah Kerrigan de StarCraft, Uhura de Star Trek, Dana Scully de Expediente X, Mara Jade de Star Wars y Kara Starbuck de Galáctica. De toda esta lista, yo a los dos personajes que conozco menos son a Sarah Kerrigan y a Mara Jade, porque no he jugado al StarCraft y porque no leo los cómics ni conozco el universo expandido de Star Wars. De hecho, leyendo la lista me enteré de que Luke Skywalker se había casado y tenían un hijo que se llama Ben Skywalker. Primera noticia para mí, pero bueno, todos estos personajes tienen en común una cosa. Todos ellos son mujeres bastante guapas. Y diréis, soy Sarah Connor en Terminator 2, guapa no está. Bueno, pero en Terminator 1 sí es una chica bastante guapa. Terminator 2 la ponen ya de tía dura y tal. También se podría decir lo mismo de la teniente Ripley, pero vamos a ver. Helen Ripley no es una mujer fea y si os acordáis, en Alien 1, la escena que ella entra en ropa interior ya en la cápsula para echarse a invernar, ha sido motivo de fantaseo friki durante muchos, muchos años. Así que no podemos decir que Ellen Ripley fuera una mujer fea. Y desde luego el resto de los personajes no. Uhura, ustedes no sabéis, nuestros padres frikis, la de cosas que se habrán imaginado con la teniente Uhura. De hecho, a día de hoy todavía hay jóvenes frikis en plan revival soñando con la teniente Uhura. Son todas mujeres muy guapas. Parece que en la literatura fantástica, ya sea ciencia ficción, no hay espacio, ya no digo para las mujeres feas, digo simplemente para las mujeres normales. Siempre que escribimos, y es un problema que tenemos tanto los escritores como las escritoras, tendemos a idealizar al personaje femenino y a buscarlo para ponerlo de una manera bonita y atractiva. Es como si tuvieran que ganarse a fuerza de aspectos físicos su espacio en la novela. El segundo es que, salvo la doctora Susan Calvin, el resto de personajes, bueno, y Uhura, pero Uhura también todas tienen habilidades de combate y todas son mujeres en un mundo de hombres. O sea, son mujeres que están haciendo el trabajo que supuestamente debería hacer un hombre. ¿Por qué? No tiene sentido. Estamos hablando de mundos ficticios y futuros en los cuales los personajes no tendrían por qué tener los mismos roles de género del siglo XXI. Es absurdo. Y lo siguiente es que, pues eso, son todas tías duras.
tías que están curtidas en, ya digo, las únicas que se escapan son la doctora Susan Kelvin y Uhura, y aún así ellas son mujeres acostumbradas a tratar con hombres y que han progresado en su campo a pesar de ser mujeres. Y eso no debería ser a día de hoy, deberíamos normalizar el rol de las mujeres dentro de la literatura fantástica y que no nos importara el sexo de quién fuese el personaje. Muchas veces tienes una historia en la cual, si le cambias el sexo al personaje, la historia se queda igual. Si no hay ningún problema, incluso aunque hubiese una trama romántica. Hay muy pocas novelas dentro de la literatura fantástica que tratan la homosexualidad, que tratan la bisexualidad, del poliamor ya ni hablamos, y son cosas que se podrían tratar. ¿Por qué no? Estamos escribiendo fantasía, estamos escribiendo mundos fantásticos. Tengo un fantasma por casa que quizá está en desacuerdo con lo que estoy diciendo. A lo mejor viene del siglo XVIII y opina que las mujeres nos deberíamos quedar todas en casa y a ser posible no votar. Es que están crujiendo las puertas. El caso es que, opine lo que opine mi fantasma machista, no tendríamos por qué preocuparnos, no tenemos por qué para meter a una mujer y crear un estereotipo de mujer que rompe los estereotipos, que sea una mujer fuerte y que sea una mujer guerrera. Porque es otro de los problemas que solemos tener. Cuando queremos romper el estereotipo del personaje femenino, lo que hacemos es convertirla en una combatiente. Y no tiene por qué. A una persona, independientemente de su sexo, puede ser fuerte sin tener habilidades de combate y al mismo tiempo un guerrero puede ser tremendamente débil en otros campos. Entonces es absurdo, ¿no? Yo lo que os aconsejaría es que a la hora de construir un personaje pensarais primero en su función, en lo que tiene que hacer en la novela, y luego pensar si lo queréis hacer masculino o femenino sin cortaros y sin daros ningún tipo de preocupación por si realmente puede hacer una mujer eso o no puede hacerlo. La respuesta seguramente será que lo puede hacer también como cualquier hombre y viceversa. Así que no os preocupéis por el sexo de vuestros personajes, a no ser que por algún tipo de cuestión de trama el sexo sea algo determinante para configurar al personaje. Y luego hay otra forma de saber si tus personajes femeninos están o tienen un protagonismo o una presencia interesante en tu historia, o simplemente están para rellenar y para convertirse en jarrones bonitos. Esta técnica, bueno, no es una técnica, es un test, se llama el test de Bechdel, que es una guionista de cómic que dijo que con 3 sencillos pasos se podía averiguar si los personajes de esas historias, de cualquiera, cómics, vale para el cine, vale para videojuegos, vale para novelas, tenían realmente un peso propio y no estaban a expensas de ningún personaje masculino. Son solo 3 pasos. El primer paso, que tiene que haber más de un personaje femenino. Segundo, que 2 personajes femeninos tienen que encontrarse en alguna parte de la historia y tienen que hablar de algo. Hablar de algo que, y ese es el tercer punto del test, no involucre a una figura masculina. Que hablen del tiempo, que hablen de la cría del Yorkshire en cautividad, que hablen de lo que vieron anoche en la tele, pero que no hablen de ninguna figura masculina, ni siquiera de sus familiares. Si os fijáis, por ejemplo, en la lista que he enseñado antes, ninguna de estas mujeres pasa el test de Bechdel, solo hay una que la pasa, la capitana Turangalila, que sí está con otras mujeres en la serie, que sí habla de otras cosas que no son hombres, pese a que está locamente enamorada de Fry, Lila hija, menudo partidazo. Y si os fijáis, el resto, pues no, el resto son mujeres que están rodeadas de hombres y que viven en un mundo de hombres. Y es el momento en el que nos damos cuenta que los personajes no están equilibrados. ¿Qué os aconsejo? Os aconsejo que apliquéis el test de Bechdel a vuestros escritos, que os deis la libertad suficiente como para no pensar en el sexo de vuestros personajes, sino en lo que queréis que hagan y luego añadirles el sexo y luego pensar si tienen que ser hombres o mujeres, que os atreváis con casas más divertidas y que no os fijéis realmente en la vida real, porque
a día de hoy, si seguimos las mismas estructuras, esas contaminan la literatura fantástica y muchas veces hacen que nuestras historias sean un poco menos originales de lo que realmente podrían llegar a ser. Así que os aconsejo pues, que leáis libros como La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, que pueden ser muy interesantes, o cosas como El Antri, los libros de la primera ley, de Abercrombie, El Antri de Sanderson, pero hay muchísimas otras novelas en las que vais a encontrar estereotipos femeninos bastante interesantes. Así que os aconsejo que les echéis un vistazo, que leáis, que preguntéis mucho, que seáis muy cotillas y que seáis un poco quisquillosos y exigentes con las historias. De esta manera tendréis la forma de romper los estereotipos. Y el último consejo es eso. Recordad, estáis escribiendo literatura fantástica, podéis escribir lo que queráis, con lo cual no os pongáis límites. Pensad en lo que queréis hacer simplemente porque vosotros queréis hacerlo, hacer que sea coherente y si se lo explicáis bien al lector probablemente funcionará. La semana que viene, si dejáis aquí más preguntas, más comentarios, lo que queráis decir, decídmelo con toda libertad, pero por favor argumentármelo. O sea, incluso si me queréis insultar, oye, eres una hija de, explícamelo, explica qué tiene que ver mi madre con esto, pero argumenta. Y seguid dejando comentarios, seguid proponiéndome temas para los siguientes vídeos y acordaros de que dentro de 2 semanas diremos el ganador del sorteo. Un beso, feliz semana y seguidnos en el Twitter de Factoría de Autores o en el de Señorita Nicasia. Un beso y divertiros mucho.